Un exmiembro de las FARC dio la semana pasada una conferencia en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, ubicada en el estado Guárico, y del recinto de estudios universitarios fue expulsado un periodista del pitazo que cubría la visita. Un periodista venezolano además, que no sostenía en sus manos otra cosa distinta a su teléfono y demás implementos de trabajo con los que aspiraba a dejar registro del hecho. Hay armas que meten más miedo que una AK-47, la insigne consentida de las FARC, ¿verdad? Pero hablemos del visitante. Es Rodrigo Granda, alias el Canciller, ex jefe de las FARC y ahora líder del movimiento político que se inició hace más de 30 años como militante del Partido Comunista. Durante los años 80 llegó a ser de la dirección del PC en Bogotá y el encargado de propaganda. Participó activamente en las campañas presidenciales de Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, pero cuando se agudizó la guerra sucia contra ese partido, decidió pasar a la vida clandestina en las FARC. Desde entonces fue asignado al trabajo internacional, donde actuó de la mano con el fallecido Raúl Reyes, miembro del secretariado de las FARC y segundo cabecilla de esta guerrilla, y de quien se le consideraba uno de los hombres más cercanos desde que estudiaron juntos en Berlín. Incluso se afirma que hasta eran compadres. Durante los diálogos del Caguán, Granda estuvo en la zona de distensión y fue uno de los miembros de las FARC que viajó a Europa en la gira que le organizó el gobierno colombiano a esa guerrilla. No obstante, su principal trabajo se desarrollaba en América Latina, en particular en Ecuador y adivinen en dónde más. En Venezuela. Su labor en las FARC era política, es decir, mantener relaciones con partidos, ONGs y algunos gobiernos. De Cancillería, pues, diplomática y también de lobby y cabildeo. Granda enfrentó un proceso por rebelión y fue imputado en su momento por cargos de enriquecimiento ilícito debido a propiedades de las FARC que presuntamente tenía su nombre. Bueno, el señor fue nuestro huésped durante esos días y algunos dirán, ¿nuestro? Me suena a poliedro porque yo no he invitado a ese señor. Pero bueno, lo tuvimos aquí en el país y no fue que llegó ese mismo día a dar una breve conferencia y púyalo para su país. No. Llegó el 18 de octubre a Venezuela y aparentemente se fue el 24 para Colombia. Y no por chismosos, ¿no? Pero uno se pregunta y con razón, ¿qué estuvo haciendo, verdad? Ustedes saben cómo somos los venezolanos de metidos y confianzudos. Bueno, al parecer, como el señor fue guerrillero y una de las condiciones del acuerdo de paz es que los exguerrilleros deben informarle a las autoridades sobre sus movimientos fuera del país, el señor salió de Colombia con un permiso otorgado por la Jurisdicción Especial de Paz, la JEP en sus siglas. Así lo dio a conocer la propia JEP, un organismo muy cuestionado por algunos sectores antidiálogo de paz en Colombia, pues lo consideran un monumento a la impunidad, después de que se levantara una gran polémica alrededor de su salida del país. Para que vean que los brolleros no somos solo nosotros aquí en Venezuela, que nos parece extraña la visita. Pues bien, según la versión de Migración Colombia, Granda abandonó su país vía terrestre, cruzando el puesto de control en el puente Simón Bolívar. La polvareda fue tanta que la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP tuvo que recordar los 5 ítems que se tienen en cuenta para otorgar o negar una solicitud de salida del país para exmiembros de las FARC. Uno de esos ítems es que la JEP solo otorgará permisos para salir del país cuando contribuyan al proceso de paz o sean por razones humanitarias. En el segundo punto, la JEP explica que para tomar la decisión se evaluará si el solicitante ejercerá alguna labor que constituye un apoyo al proceso, siempre y cuando no se obstaculice la obtención de los derechos que tienen las víctimas en este contacto. Además, en el tercer punto, la jurisdicción resalta que en caso de que el solicitante tenga asuntos en varias salas o secciones, la presidencia de la JEP decidirá cuál de ellas debe resolver esa solicitud. En el cuarto punto, la JEP se refiere a que cuando se otorga el permiso, la Secretaría Judicial debe hacer el reporte y registrar a dónde estará, durante cuánto tiempo y cuándo regresará. Finalmente, el quinto punto aclara que las solicitudes de permiso deberán ser presentadas ante la JEP 10 días hábiles antes de la fecha de salida del país. Por lo que se podría concluir que al menos allá en Colombia tienen al señor y a todos los exguerrilleros bien controladitos. Pero ¿y aquí? Bueno, la verdad es que en el país, a pesar de todo, chico, hay mucho que conocer. Gente querida, ¿verdad? Con quien reunirse y quién sabe qué otros compromisos más. Muchas cosas que hacer en Venezuela, a lo mejor. Y uno ni idea, porque si al periodista Pedro Iso del Pitazo
lo obligaron a borrar detalles de la llegada de Granda a la UNERJ, pues imagínense con qué celo se guardan los detalles de los movimientos de Granda en Venezuela. Pero la verdad es que hay tanto espaviento y esto no es cosa nueva. Lo que pasa es que se trata de una universidad, ¿no? Territorio académico. Y justamente por eso también territorio del pensamiento universal. Sí, ese es el argumento que quedaría mejor si se quiere justificar la visita. Venezuela de un tiempo para acá, 20 años más o menos, ha estrechado lazos de amistad incluso desde la oficialidad con las FARC, ex grupo guerrillero, que ahora ha pasado a ser un partido político en Colombia. Pero desde cuando era guerrilla e incluso fue señalado por los Estados Unidos como un grupo terrorista, siempre tuvo en el gobierno de Chávez su mejor apoyo, pues las coincidencias ideológicas entre ambos nunca fueron ocultadas. ¿Se acuerdan de las gestiones que hizo el capitán de navío retirado Ramón Rodríguez Chacín siendo ministro de Interior y Justicia en la liberación de las rehenes colombianas Clara Rojas y Consuelo González Perdomo en lo que se llamó la Operación Emmanuel, y aquellos muchos camaradas con los que se le escuchó entablar conversación con los guerrilleros encargados de la entrega en ese momento y que en su eco del pasado cobran aún mayor sentido hoy en día? ¿Se acuerdan? Ahora bien, ¿cuál es el punto? El punto es precisamente que no parece haber punto final en esta historia, y mucho menos en medio del contexto en el que tanto el ELN como grupos disconformes de las FARC, con la firma del acuerdo de paz y su posterior ejecución, han tomado tanta beligerancia con respecto a la demanda de un sector radical de la oposición que exige una intervención humanitaria en el país, e incluso otros que van más allá y consideran necesario una acción armada. Por cierto que también es bien llamativo que Granda haya sido invitado por la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos en el estado Guárico, una entidad de la cual fue gobernador Rodríguez Chacín hasta hace poco y en la que se ha denunciado en varias ocasiones por diferentes partidos políticos y ONGs que está tomada por grupos irregulares que controlan territorios, mercados y hasta tienen su influencia en cuerpos de seguridad de ese estado del país. Nos gustaría saber sobre qué fue la ponencia de Granda ahí en la universidad para ver si la JEP en Colombia puede dar fe de que en realidad haya constituido un aporte para el proceso de paz, y ya no digo en Colombia, sino en Venezuela y en toda la región. Soy Diana Carolina Ruiz para BPI TV.